¿Cómo recobrar la paz después de perder algo muy querido? Vamos a hablar en esta oportunidad aquí en la Biblia, con la Biblia abierta. Hemos preparado este tema para usted y para sus familias, y le pedimos que lo comparta con sus amigos, sus familiares, en su hogar. Este es un tema importante, el luto. Cuando perdemos un ser querido en nuestras culturas latinoamericanas, nosotros le llamamos estar de luto. Estoy de luto. Entonces, ¿cómo recobrar la paz después de perder algo muy querido? Porque la gente se siente atraída a Jesús, especialmente cuando pierde la esperanza. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ustedes creen que pasa esto? ¿Por qué piensan que Él tendrá compasión de su dolor? Quizá por eso. Porque Jesús se complace de nuestras tribulaciones. Quizá esa es otra opción. La respuesta es muy simple. Jesús no fue ajeno al dolor. Él sufrió maldiciones, burlas, humillaciones, golpes, fue criticado y crucificado. Y la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué cosa tan hermosa es este pasaje bíblico. Cuando usted se ve que alguien recibe un insulto, cuando escucha que alguien maldice a otra persona, cuando observa el sufrimiento de alguien, usted sabe que esa persona entiende el dolor y también lo que está sintiendo. Cuando Jesús vivió en este mundo, sus seguidores vieron el trato injusto y las maldiciones que profirieron contra él. Vieron el sufrimiento indigno al que estuvo sujeto. Por lo tanto, sabían que era alguien que podía entender su dolor y consolarlos en medio de él. Si usted siente que nadie le interesa su dolor, a Jesús sí le interesa. Si usted piensa que a nadie le importa su tristeza, a Jesús sí le importa. Si usted cree que nadie sabe de su sufrimiento, Jesús sí lo sabe, mi querido hermano y amigo. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, la Biblia nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que la palabra de Dios nos está alimentando el espíritu y nos está aconsejando que en estos momentos de luto, de duelo, en estos momentos tan difíciles que es la pérdida de un ser querido, debemos poner todo ese dolor y todo eso que estamos pasando en las manos de Dios, porque Él sí escucha, a Él sí le interesa, porque Él sí lo sabe. La gente se siente atraída a Jesús porque Él sí le importa y le interesa lo que nos sucede, y por ello podemos acudir a Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 versículo 15 al 16 nos dice esto que les acabo de leer. Algunas de las definiciones que podemos encontrar nosotros, por ejemplo, ¿habrá alguien que no haya cuestionado la razón del dolor y el sufrimiento en este mundo?
Esa es una pregunta muy importante, es una pregunta muy profunda. Ciertamente algunas personas se han endurecido por causa de sus angustias y otros se han sensibilizado más porque Dios usó su dolor para cultivar ternura y comprensión en sus corazones. Días antes de su muerte, Jesús visitó la tumba de Lázaro. Para consolar a sus dos hermanas, Jesús se sintió profundamente conmovido en su espíritu, al punto de derramar lágrimas al lado de Marta y María. Podría parecer una paradoja de Jesús, el Hijo de Dios que convirtió el agua en vino, y que multiplicó los peces y los panes, que resucitó a Lázaro de los muertos, no haya podido evitar sentir dolor en su propia vida. Este era el Hijo de Dios, este era el Todopoderoso en persona en la tierra, el que fue capaz de hacer tantos prodigios y tantas maravillas. Entonces, el profeta Isaías predijo que Cristo el Mesías sería un hombre que entendería bien nuestro dolor, porque sería, en Isaías capítulo 53 versículo 3 dice que Jesús, el Hijo de Dios, entendería bien nuestro dolor porque sería varón de dolores, experimentando en quebranto. Isaías capítulo 53 versículo 3. Qué cosa tan profunda es esta, hermanos. Isaías 500,000 años atrás, antes de que viniera Jesucristo, cientos y cientos de años, este profeta de Dios fue capaz de recibir ese mensaje de Dios y fue capaz de describir ese ser humano que iba a llegar a la tierra en forma humana, en carne y hueso, como usted y yo. ¿Qué es el luto? Esta es una pregunta que quizás nosotros no nos hacemos a menudo. Nosotros sabemos por nuestra cultura que el luto es el proceso en que una familia, una persona, un amigo, un ser querido pasa cuando tienen una pérdida grande de un familiar, de un ser amado. Ese es el llamado luto que nosotros conocemos. ¿Qué es el luto? Es la congoja profunda y persistente causada por la pérdida o por la inminente pérdida de una persona o una cosa con la que tenemos un alto apego emocional. Por eso es tan difícil para el ser humano este trance, este proceso del luto, porque es una pérdida que se siente mucho porque el apego de nuestro corazón, de nuestro ser a esa persona era tan grande que es un quebranto profundo precisamente por ese apego emocional tan grande que teníamos. En Salmos capítulo 31 versículo 9 la palabra de Dios nos dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Qué hermosura este Salmo capítulo 31 versículo 9. El luto se inicia en el corazón como respuesta natural a una pérdida inesperada y significativa. El luto es un dolor emocional que Dios permite para incrementar nuestro conocimiento respecto a los sufrimientos de la vida. Cuanto más conozco el dolor de la gente, usted sufrirá más, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor.
Eclesiastés capítulo 1 versículo 18 en la Sagrada Biblia dice estas palabras tan profundas, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. O sea que es... Muchas gracias, queridos amigos oyentes, por mirar este video. Síganos en nuestro segundo video que haremos acerca del luto. Gracias.